A muchos les puede parecer simple este acto de solidaridad entre países, pero para un hombre de símbolos como Tata Andrés, el que el presidente cubano venga tiene mucho peso y mucha polémica. Pero bueno, para tener claro qué significa esto, tenemos con nosotros a un invitado especialista en política. Él es José Raúl Gallego, politólogo, periodista e investigador, y a quien le doy la bienvenida a este espacio de confianza para platicar un poco de este tema que nos tiene preocupados a varios. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Realmente es una visita que al menos a la comunidad cubana en México, una parte de la comunidad cubana en México, le deja un mal sabor. O sea, se produce un contexto 2 meses después de que esta misma persona, Miguel Díaz-Canel, al que nadie en Cuba eligió, valga recordarlo, dio lo que él llamó la orden de combate. O sea, mientras cientos de miles de cubanos salieron a las calles el 11 de julio pacíficamente, a pesar de que el gobierno quiere mostrar lo contrario, salieron pacíficamente a gritar libertad, a gritar abajo la dictadura, a gritar por mejoras económicas. Pues este señor salió en televisión nacional con su retórica belicista y mandó a que salieran a la calle los partidarios del gobierno a provocar una guerra civil. Cuando decimos que salieran a la calle los partidarios del gobierno, realmente lo que se salió a la calle fueron militares disfrazados, vestidos de civiles, o las llamadas brigadas de respuestas rápidas, que son organizaciones paramilitares que actúan al amparo de las fuerzas del orden público y que empezaron a golpear, a reprimir y a detener a las personas que se estaban manifestando pacíficamente. Eso lo vio el mundo entero, eso se ganó el repudio del mundo entero, y en un momento donde muchas personas, muchas personalidades, muchos gobiernos están señalando al gobierno cubano por esa actuación y por lo que vino después, por la oleada represiva que vino después, pues en esos momentos que el presidente de México invite a esta persona como si fuera un presidente normal de un país democrático, pues a nosotros nos parece que es como un intento de lavarle la imagen a alguien que en estos momentos la tiene muy sucia. Y bueno, a propósito de esta visita, pues también el viernes se va a llevar a cabo esta reunión de la CELAC, de la Comunidad de los Estados Americanos, América Latina y del Caribe. ¿Cómo ves? Pudo haber venido el viernes. ¿Cómo ves esto de que venga, pues que vaya a dar un discurso el día de mañana? Justamente, pues se supone que en el Día de la Independencia de México. Esto es un mensaje político que nos quieren mandar, digo sin ser exagerada, pero sí, hay una reunión el viernes, pero pudo haber llegado pues, otro día, no sé. ¿Cómo lo ves tú, José Raúl? Evidentemente es un mensaje político. Evidentemente es un mensaje político que está reforzando las afiliaciones de este gobierno mexicano y que está demostrando que en un momento en que hay un repudio internacional a la figura de Díaz-Canel y del régimen cubano, pues el gobierno mexicano simplemente lo que está haciendo es señalar lo contrario, lo cual es bastante peligroso. Es bastante peligroso porque estamos en un momento donde el pueblo cubano necesita de todo el apoyo y la solidaridad internacional posible, porque es lo único que nos salva. O sea, estamos hablando de un país donde no existe Estado de Derecho, estamos hablando de un país donde la justicia no funciona, y estamos hablando de un país donde ahora mismo hay más de 500 personas detenidas por salir a la calle pacíficamente el 11 de julio, que están enfrentando penas de más de 1 año de privación de libertad, de multas, que hay una cantidad de opositores presos en cárceles donde el coronavirus está haciendo estragos, donde varios de los manifestantes del 11 de julio ya se han enfermado de coronavirus, donde ahora mismo tenemos, por ejemplo, a un opositor con la trayectoria de Félix Navarro, que se ha tenido que declarar en huelga de hambre porque lo tienen detenido desde el 11 de julio e incluso enfermó de coronavirus. En un contexto así, el gobierno cubano a lo único que cede es a la presión internacional. El gobierno cubano no escucha a sus ciudadanos porque no nos trata como ciudadanos, nos trata como súbditos. Estamos hablando de una dictadura, un sistema totalitario. Y en un momento donde lo que se necesita es que todas las sociedades democráticas, la sociedad civil internacional, cierre filas y presiona al gobierno cubano para que ponga en libertad a esas personas, pues entonces esta invitación del gobierno de México viene en el sentido contrario. Por eso es tan importante que la sociedad civil mexicana, que partidos políticos mexicanos, que los cubanos que vivimos en México hayamos planteado de manera fuerte y decidida ese repudio a la visita de Canel, que se ha concretado en varios hashtags. O sea, estamos hablando de un sistema político que ha demostrado que no puede funcionar de manera autónoma. O sea, Cuba siempre ha necesitado de un país al cual parasitar. Dígase la Unión Soviética, dígase Venezuela, y en estos momentos pues Cuba está en una situación económica, política y sanitaria como nunca antes lo había estado.
O sea, para muchas personas creemos que este 2021 ha sido la situación más difícil por la que ha atravesado el gobierno cubano desde 1959 y está buscando a todas luces de quién agarrarse. Cuba es un país que depende básicamente de dos rubros de exportación. El turismo, que en estos momentos está prácticamente en cero debido a la crisis del coronavirus, y la exportación de servicios médicos, de la cual ha habido rupturas en países como Brasil, Ecuador, países donde había grandes misiones médicas cubanas que terminaron esos contratos. Ahora mismo Cuba necesita de todos sus médicos por la situación que está viviendo el país, pero aún así sigue tratando de exportar sus servicios médicos hacia otras regiones del mundo. Entonces yo no dudo que parte de esta visita de Díaz-Canel a México sea también con intención de establecer algún tipo de convenio económico que le sirva como salvavidas al gobierno cubano. Un convenio económico, por supuesto, que va a ser mucho más beneficioso para Cuba que para México, porque realmente hemos visto de las anteriores ayudas, como por ejemplo el gobierno mexicano ha estado pagando a médicos cubanos una cifra mucho más alta de la que paga un médico mexicano, y que vale aclarar que este es un dinero que no va directamente para el médico cubano, sino que va para el Estado cubano, y el Estado cubano le da un % mínimo, 10% estamos hablando, en calidad de estipendio a ese médico cubano que viene a trabajar a otro país. No, José Raúl, lo que nos cuentas es terrible, y más viniendo de ti, que eres cubano, no lo estamos diciendo nosotros. La preocupación aquí en México es, que lleguemos a tener un régimen así, como estás viendo las cosas, en un futuro lejano. Perdón, porque la pregunta es muy atrevida, pero ¿cómo ves la situación de México debido a las decisiones que se están tomando en cuanto económicas, política exterior, o no sé si lo que vaya a hacer esto de México salirse de la OEA sea como que un mensaje a Luis Almagro por unas diferencias, por haber apoyado en su momento la refugiada Evo Morales? No lo sé. Pero ¿cómo ves tú a futuro esta situación y la preocupación que tienen, en este caso, pues el pueblo de México también, de estas, digámoslo así, alertas que se nos dan? Mira, yo no estoy muy al tanto de la política interna mexicana como para poder hacerte una evaluación seria de esa magnitud. Lo que sí te puedo decir es que cualquier país que vea con simpatía el modelo totalitario cubano debe poner una alerta roja. O sea, Cuba se presenta ante el mundo como un paladín de libertades, desde una épica de la Revolución del 60, donde la educación y la salud es gratuita. Eso es falso. O sea, Cuba se muestra ante el mundo como un sistema mejor, pero hacia el interior sus ciudadanos lo que viven es represión. O sea, en Cuba no existen libertades civiles, no existen libertades políticas. Es cierto que tenemos una educación y una salud gratuita, pero son servicios que cada vez están más descontinuado, más desmejorado, precisamente porque no hay una economía que pueda sustentarlo, y también son servicios que están condicionados políticamente. O sea, yo mismo como profesor fui expulsado de la universidad en Cuba por temas políticos, y como yo han sido cientos de personas, para no decirte miles de estudiantes y profesores. Entonces, el modelo cubano trata de vender servicios públicos que realmente son importantes, como es la salud, la educación, la cultura, el deporte, pero a costa y en detrimento de las libertades individuales, que es algo que no tiene por qué ser así, porque hemos visto países que han logrado precisamente servicios gratuitos, universales, de salud y educación, y son respetuosos de las libertades y de la democracia, algo que no ocurre en Cuba. Entonces, yo pienso que en estos momentos el mundo, no solamente en Cuba y no solamente con los regímenes de izquierda, está pasando incluso en países con regímenes más orientados hacia la derecha, se está viendo un repunte del autoritarismo, un repunte del populismo, y yo creo que eso tiene que ser un bombillo rojo encendido para todas las sociedades que respeten los principios democráticos que tanto trabajo cuestan conseguirse, consolidarse, pero que se pueden echar abajo en unos años. Y si el que no lo crea, ayer está el ejemplo de Venezuela.